Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, un programa donde usted puede conocer las propuestas de los candidatos que van a postular a estas elecciones 2026. Hoy nos acompaña Claudio Pinedo, él postula con el número 1 por el Partido Perú Libre a la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz y Voto. ¿Qué tal, Chabeli? Un gusto estar en este espacio y poder compartir nuestras propuestas con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y una pregunta que le hago siempre a los candidatos que llegan acá es ¿por qué quieren ser políticos, no? Ahora que hay una percepción tan negativa de los congresistas y que ahora van a ser senadores y diputados a partir de este año. Sí, qué buena pregunta. Mira, en realidad creo que todos en general tenemos siempre inquietudes políticas, no vemos la realidad que tenemos en cada espacio. En este caso yo soy iquiteño de nacimiento, ¿no? Amazónico, 100%, y desde que tengo uso de razón veo que mi ciudad, en vez de mejorar, ha ido empeorando con los años, ¿no? Y cuando uno ya entra en la edad de estudiantil, en mi caso soy abogado de profesión, me di cuenta que, por ejemplo, existen normativas que se hacen desde Lima, ¿no? Que no responden a las particularidades que tiene nuestra región, ¿no? Y ahí también me di cuenta que esto se debía a una deficiencia de la clase política regional, porque siempre se suele echar la culpa al centralismo y ciertamente hay alguna responsabilidad, pero también no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad como amazónicos, ¿no? Por ejemplo, si decimos necesitamos leyes adaptadas a la Amazonía, ¿quién las tiene que proponer? Los amazónicos, porque eso no lo va a poder hacer ni un político de la costa ni de la sierra, porque no conoce nuestra realidad. Incluso en la misma Amazonía hay que diferenciar entre Amazonía de selva alta y llanura amazónica. El hecho de nosotros estar en esta llanura amazónica nos demanda muchos retos, ¿no? ¿Cómo conciliamos, por ejemplo, el desarrollo con la conservación? ¿Cómo hacer para que el hecho de conservar no nos congele en el tiempo y tengamos situaciones de hace 200 años atrás? Y ese reto, desde mi profesión de abogado, vi necesario incorporarme a la política. También soy maestrando en gestión pública, ¿no? Tengo experiencia en el sector tanto público como privado, ¿no? He sido coordinador de un proyecto de titulación de comunidades nativas y en los últimos 8 años estoy trabajando en el sector de saneamiento con el tema de agua potable. Además, he sido empresario para el tema de exportación de pulpa de camu camu al Japón. Entonces, conozco, digamos, todos los sectores y visto la necesidad, ¿no? De poder participar y he encontrado en Perú Libre una oportunidad donde se reconozca más allá del dinero, los aportes que uno puede dar desde la ciudadanía, ¿no? Y como candidato a diputado, ¿cuál es el tema pendiente que usted le gustaría proponer para beneficio de esta región? Mira, yo diría que nuestra propuesta se resume en una frase que nosotros la decimos sin ningún temor: revolución amazónica, ¿no? Pero una revolución amazónica que comience con el tema de la adaptación normativa. En ese sentido, ya hemos presentado desde nuestra condición de militantes de Perú Libre hacia nuestra bancada varios proyectos para la región. Por ejemplo, tenemos en estos momentos un proyecto que ya tiene dictamen de la Comisión Agraria para que nuestros agricultores de zonas inundables puedan tener una autorización de uso de tierra. Bueno, por la ley es considerada agua, o sea, de acuerdo a la ley de recursos hídricos, el cauce del agua se considera hasta el máximo nivel de la creciente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestros agricultores desarrollan agricultura para producir, por ejemplo, arroz, plátano, yuca, maíz, camu camu, papaya, sandía, en las zonas inundables, ese sector no está considerado como zona de producción por la ley, digamos, homogénea que se hizo para todo el país, como si el Perú fuera pues un país con una geografía homogénea. Entonces, frente a esa necesidad, hemos presentado un proyecto de ley para que se excluya a las áreas inundables con aptitud agrícola de esa categoría de cuerpo de agua o de zona de protección. La otra ley que hemos propuesto justamente también tiene que ver con zonas inundables, pero esta vez del ámbito periurbano y tiene que ver con el agua. Alrededor de Iquitos, la ciudad de Iquitos tiene aproximadamente 600.000 habitantes. Una gran parte, aproximadamente 100.000, viven en la zona periurbana inundable de la ciudad de Iquitos. Belén es un ejemplo de ello, ¿no? La ciudad es, digamos, el distrito más antiguo y está en una zona inundable. Pero ¿qué ocurre? La norma también, desde una visión centralista, considera a todas las zonas inundables del país como zonas de muy alto riesgo no mitigable. Y al tener esa categoría, ningún proyecto que se vaya al Ministerio de Economía y Finanzas va a poder viabilizarse, porque si yo soy alcalde de un distrito como Belén o de Punchán y presento un proyecto de saneamiento para esa zona inundable periurbana,
va a rebotar. Me van a decir, de acuerdo, exacto, de acuerdo al sistema nacional de riesgos y desastres, no está permitido hacer ninguna inversión en esas zonas. Entonces, de alto riesgo. Cambiar todo eso. Exactamente, ya presentamos el proyecto, ya está en la Comisión de Vivienda, o sea, sin ser diputados, ya estamos trabajando desde nuestra herramienta política, que es el partido, y las otras 3 leyes son la creación de la Universidad Intercultural de Nauta, la creación de la Universidad del Latén del Marañón y la exoneración del IGB para los pasajes aéreos desde y hacia Iquitos, ¿no? Esos son por el momento las leyes que tenemos, pero tenemos muchas más, ¿no? Dentro de este paquete de normas adaptadas a la Amazonía, ¿no? ¿Y esta exoneración del IGB en los viajes es para viajes aéreos? Aéreos, exclusivamente. ¿Y esto por qué? ¿Quiénes serían beneficiados con este proyecto? En este proyecto serían beneficiados todos los iquiteños, ¿no? Bueno, y amazónicos, porque no olvidemos que nuestra condición de aislamiento con el resto del país, pues da condiciones excepcionales, ¿no? Que implican también normativas tributarias excepcionales. En este caso, la excepcionalidad del impuesto general a las ventas de los pasajes existía hace unos años, ¿no? Luego se quitó, pero las condiciones no han cambiado. Seguimos siendo la única capital de departamento de todo el país que está aislada del resto del país. No solamente vialmente, sino también energéticamente. Tenemos un sistema de energía que todavía sigue quemando combustible fósil, ¿no? No estamos integrados al sistema eléctrico nacional, ¿no? Dependemos de una empresa, Genren, que llegó como reserva fría y ahora está dando suministro de energía. Y algo que de repente la población de Iquitos no conoce y que es bueno socializarlo, es que este contrato que tiene Genren con el Estado peruano, ¿no? Indica que va a estar vigente hasta el día en que Iquitos se conecte con el sistema eléctrico nacional. Es decir, es prioridad para los loretanos pedir la integración con el sistema eléctrico nacional y de esa manera acabaría ese contrato de suministro de Genren. Y además que en el recorrido que habría desde Moyobamba a Iquitos vas a pasar por muchos distritos, comunidades, provincias que también se van a beneficiar con la energía más barata, estable, y con ello también viene la conectividad digital, que en el caso de la Amazonía es vital para el control de nuestros bosques y nuestros cuerpos de agua, ¿no? Ahora, yo entrevistaba también a otro candidato a diputado por la región Loreto, que planteaba, por ejemplo, la construcción de una carretera, ¿no? Que uniera a Iquitos con el resto del país, ¿no? Para que deje de ser esta zona aislada que es dentro del territorio nacional. ¿Usted aceptaría también una propuesta similar? Mira, ¿O cree que no es viable? Nosotros sí, bueno, nuestra principal propuesta es que nos conectemos con Yurimaguas, ¿no? Y a través de Yurimaguas ya estamos conectados con el resto del país. La diferencia es que nosotros no creemos que es pertinente una carretera, ¿no? Estamos hablando de una carretera de 800 kilómetros a más, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trazo de la carretera vamos a pasar por áreas naturales protegidas, comunidades indígenas, bosques de producción permanente, cuerpos de agua, y lamentablemente por la experiencia brasilera, porque he tenido la oportunidad de visitar Brasil, no es recomendable carretera. Más bien, y nuestro ideario lo dice en uno de sus capítulos, los lugares donde más bien deberíamos impulsar la construcción de vías férreas son en la costa peruana y en la llanura amazónica. O sea, la llanura amazónica, la Amazonía Baja, tiene todas las condiciones para poder viabilizar un tren, pero no el tren chatarra que trajeron en Lima, sino un tren de alta tecnología, mínimo 200 kilómetros por hora, ¿no? Que vendría desde la zona, desde Yurimaguas, por la parte alta, Andoas, de Andoas a 12 de octubre, que es la cabecera del río Tigre, y hay una carretera de tierra. Ahí hay que tender la línea de tren y luego bajar, cruzar el río Tigre y bajar circundando el río Nanay y llegar a Iquitos. Ahora, la pregunta es, y es evidente que los televidentes también se hagan esta pregunta, ¿de dónde va a salir el dinero para construir un tren de semejante envergadura, ¿no? Bueno, y acá ya tiene que ver el tema de la geopolítica mundial, ¿no? Actualmente existe una potencia mundial que es China, que tiene un proyecto que se llama la Franja y la Ruta, que básicamente lo que busca es hacer que todos sus productos, porque ellos tienen una sobreproducción, o sea, producen desde estos implementos hasta carros de último modelo, ¿no? Y hasta incluso aeronaves espaciales, o sea, ya están en un nivel avanzadísimo de tecnología, pero producen de todo. El problema es que ellos necesitan enviar toda esa producción a todos los rincones del mundo. Y ellos también tienen una política de civilización ecológica. El tema que les acusaron muchos años de ser uno de los principales contaminantes, ellos lo han logrado revertir. Y ellos están interesados en este tipo de proyectos de conectividad. ¿Por qué? Porque además hay un contexto geopolítico favorable. En este contexto, pues, de crisis, el Canal de Panamá ha sido ya, digamos, homogenizado, o mejor dicho, la hegemonía del Canal de Panamá en estos momentos está con Estados Unidos.
Entonces la alternativa al canal de Panamá para unir el Atlántico con el Pacífico, la alternativa natural es el río Amazonas. El río Amazonas entras por Belén do Pará, pasas por Manaus, zona franca, en Iquitos se tiene que construir una zona franca, un puerto, ¿no? Y ya tenemos el puerto de Yurimaguas, y de ahí la carretera. Entonces esa es la vía natural, ¿no? Por el río, pero si a eso le sumamos un tren, empalma perfectamente con el proyecto que tiene China. China ya construyó Chancay para beneficios mutuos, y hay un proyecto de conectar Chancay con Pucallpa por vía férrea. Nosotros decimos, también hay que conectar Yurimaguas con Iquitos con vía férrea, y para ello proponemos acercarnos al gobierno chino y firmar un acuerdo binacional de mutuo beneficio. No es que nos van a imponer a nosotros sus condiciones, sino en qué te beneficias tú y en qué nos beneficiamos nosotros. Nosotros no creemos en la colonización o neocolonización que nuestro país viene en los últimos 200 años, ¿no? Claro, porque esta alianza, digámoslo de alguna forma, con China también podría generar suspicacias, ¿no? Claro, es natural los temores, pero hay que diferenciar. Personalmente estoy estudiando el proceso chino, sobre todo en esta época de Xi Jinping, ¿no? El presidente actual de China. Y los proyectos que han desarrollado a nivel de África, por ejemplo, son muy interesantes, ¿no? Como repito, no se trata de que ellos te vienen a regalar, ¿no? Sino que es un acuerdo binacional de mutuo beneficio. Ellos tienen varios principios. Uno de ellos es ganar-ganar, ¿no? Tú ganas, yo gano. El otro es el tema de la civilización ecológica, y creo que encalza muy bien con nuestro proyecto amazónico. Nosotros dentro de Perú Libre somos la corriente amazónica, ¿no? Nosotros, incluso dentro de nuestro partido, decimos: los amazónicos tenemos que generar nuestras propuestas y hacerlas realidad a través de nuestra herramienta política, que es el Partido Perú Libre. Pero en esta balanza en la que se encuentra el Perú en medio, tenemos a un lado a China, al otro lado a Estados Unidos. Perú Libre favorecería esa alianza comercial con China. En realidad, con cualquier potencia que tenga la predisposición de llegar a acuerdos de respeto mutuo, ¿no? De nación, con Estados Unidos, también, con Japón, con Corea, con cualquier país, en las áreas que sean necesarias se pueden hacer acuerdos, ¿no? Siempre y cuando sea en condiciones de respeto, ¿no? No creemos nosotros que debemos aceptar imposiciones, ¿no? Porque hay políticas públicas, o mejor dicho, políticas de relaciones internacionales, que algunas potencias lo que hacen es imponer sus condiciones, y nosotros simplemente tenemos que aceptar. Creo que esa etapa ya pasó. Nosotros como país debemos valorarnos. ¿Y usted cree que actualmente están imponiendo estas condiciones, estas dos potencias, tanto China como Estados Unidos? En el caso de Estados Unidos lo vemos a nivel mundial, ¿no? Si un país no acepta sus condiciones, simplemente lo bombardean, ¿no? Exterminan incluso naciones enteras, ¿no? China nunca, por ejemplo, ha caído en ese tipo de acciones, ¿no? Bélicas. Así que yo creo, por ejemplo, acá en Iquitos, Estados Unidos tiene una base militar, ¿no? Para investigación de un laboratorio, ¿no? Okay. Pero es un laboratorio que está administrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y se dice que es para producción de armas biológicas. Nosotros queremos pedir información y no nos quieren dar. ¿Es en serio lo que me está diciendo? Exacto. Usted puede averiguarlo, es cruzando el puente Río Nanay, cerca a Barrio Florido, ahí está la base militar de Estados Unidos, ¿no? Es un laboratorio. Nadie sabe a qué cosas están haciendo, hay muchas versiones, hay muchas teorías conspiranoicas. Eso tiene muchos años, no le podría precisar, pero por lo menos tiene más de 20 años ese laboratorio, ¿no? La pregunta es, ¿por qué como nación nosotros, vamos a hablar como loretano, ¿no? ¿Por qué como loretano no podemos saber qué cosa está investigando ese laboratorio? No nos permite, y de eso nadie habla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chancay, que últimamente he estado manoseando ese tema de Chancay, revisando, en realidad los beneficios son estupendos para el Perú, ¿no? Y para China también. O sea, a eso me refiero con beneficios mutuos. No se trata de que una potencia viene a invertir a imponer sus condiciones, sino que esa inversión signifique beneficios para ambas partes, ¿no? Ahora, ya hablando del tema netamente político, hablando del líder de Perú Libre, que es Vladimir Cerrón, que en este momento se encuentra en la clandestinidad. Así es. ¿Ustedes como candidatos tienen conversaciones con él? Bueno, nosotros siempre acudimos a las coordinaciones básicamente partidarias a través de las plataformas digitales. Ahora estamos en el mundo de la virtualidad. Una de las cosas positivas, de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia, es que ahora los tiempos y las distancias se han visto superadas gracias a la virtualidad, ¿no? ¿Les hace llamadas por WhatsApp? No, tenemos reuniones por Google Meet, Google Meet, Zoom, ¿no? Para analizar, por ejemplo, la coyuntura, para debatir sobre qué decisiones tomar frente a determinada situación política, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tienen este tipo de reuniones?
Últimamente no tenemos tantas como hace unos meses atrás, cuando estábamos con todo el asunto de la formalización de las candidaturas, ¿no? Lo positivo en el caso de Vladimir Cerrón es que él, desde su situación de clandestinidad por una prisión preventiva, y eso quiero aclarar, no tiene ninguna sentencia Vladimir Cerrón en este momento. La prueba de que no tiene ninguna sentencia es que es candidato. Pero tiene una investigación pendiente. Tiene muchas. Vladimir Cerrón es el político más investigado, yo diría, de todo el planeta Tierra, ¿no? Porque le abrieron 220 carpetas fiscales después que pasamos la primera vuelta. Y de esas 220 carpetas fiscales, más del 98% han sido archivadas porque eran aberraciones, ¿no? Incluso lo acusaron de terrorismo, imagínate. A su papá, al doctor Jaime Cerrón, lo asesinaron cuando Vladimir era adolescente, ¿no? Entonces es un médico reconocido, neurocirujano. Antes de que sea candidato, hasta el comercio lo sacaba como el antropólogo el médico de los Andes, ¿no? Cuando ya se mete a política es donde comienza esta guerra jurídica, que actualmente, afortunadamente, en un trabajo bastante profesional, tanto del cuerpo legal, ¿no? La defensa técnica de Vladimir Cerrón, se han logrado revertir las dos sentencias absurdas que tenía yo como abogado, puedo decirlo, porque antes de entrar al Perú Libre, lo primero que vi está sentenciado. El tipo que yo entré estaba sentenciado. ¿Y por qué caso? Por la Oroya. A ver, revisando el caso, ¿cuál es el hecho? Porque uno, cuando revisa un caso judicial, tiene que ver los hechos, ¿no? Pero ¿por qué no ponerse a derecho si no tienes nada que esconder? Lo que pasa es que ella estuvo en la cárcel justamente por esa investigación del 2019, lo metieron a la cárcel por prisión preventiva, y después de 4 años, cuando se pasó a las siguientes instancias, dijeron: oye, discúlpame, esta resolución que te sentenció era aberrante, era arbitraria, por lo tanto la vamos a anular, discúlpanos, puedes estar en libertad. O sea, ya pasó por eso, le allanaron su vivienda, le quitaron del cargo de gobernador regional que había ganado en primera vuelta, la segunda vez que postuló, ganó en primera vuelta. Pocos casos se ven de gobernadores que ganan en primera vuelta. Con esa sentencia lo sacaron de su cargo de gobernador regional, lo sacaron de su condición de profesor universitario, de médico de salud. O sea, lo proscribieron totalmente, y actualmente el señor no tiene ninguna sentencia. Increíble, ¿no? Pidió que se varíe. Lo que pasa es que él está investigado. Todas las personas podemos estar investigadas y tenemos derecho a llevar la investigación en libertad, siempre y cuando existan presupuestos que determinen que es pertinente una prisión preventiva. Pero una prisión preventiva para una persona que es líder de un partido político, que es candidato a la presidencia de la República, es absurda. Por eso es que se ha pedido que se varíe la prisión preventiva por una comparecencia como la tenía antes, que él venía cumpliendo. ¿En qué momento deja de cumplir esas medidas de comparecencia? Cuando sale la segunda sentencia del aeródromo Huanca. Era una sentencia también sui generis, porque por primera vez que yo tenga conocimiento, una condena de 3 años y 6 meses, el juez dijo que sea efectiva. Normalmente la pena efectiva es de 4 años a más, ¿no? Cuando es 4 años a menos es suspendida. Pero ahora lo que el público percibe es que postula a la presidencia precisamente por si en caso ganara, se libraría de todas estas investigaciones, ¿no? Por el tema de hecho ya se libró de varias. La única que queda, por ejemplo, el caso dinámico del centro, ¿no? Que todo el mundo repite, pero que pocos conocen, ¿no? Ese caso dinámico del centro se trata de más o menos 50 investigados, de los cuales solamente 3 eran de Perú Libre. El dinero que encontraron en la casa de uno de los investigados eran de funcionarios nombrados. O sea, para usted, de la dirección. Él es inocente de todo cargo. Para mí, para la justicia, porque incluso la Fiscalía lleva 4 años investigando y ni siquiera lo acusan, ¿no? En el proceso penal hay 3 etapas: investigación, acusación y juicio oral, ¿no? Él está en calidad de investigado. ¿Qué significa? Que como la Fiscalía lleva 4 años investigando y no tiene ningún elemento de convicción, ni siquiera lo pueden acusar. Esa es la realidad, ¿no? Y por eso es que pedimos a la Fiscalía que acelere, y en todo caso, si no tienes pruebas, archívalo, como lo haces con cualquier persona. No podemos avalar juicios eternos o investigaciones eternas, porque eso atenta también contra los derechos fundamentales que todos tenemos. Ahora, la situación en la que está, de alguna manera lo va a afectar porque no va a poder participar del debate, ¿no? Usted, que es parte de Perú Libre, les ha informado si se va a presentar físicamente al debate, porque no se puede hacer un debate virtual con él. Bueno, en realidad sí se podría, porque incluso a Dina Boluarte, cuando viajó, le dieron la posibilidad de gobernar virtualmente, ¿no? Y a un candidato no le permitan participar de un debate virtual, como él dice, no es un concurso de belleza, no necesitamos que él vaya presencialmente. Lo que necesita el país es escuchar sus propuestas. Por ejemplo, asamblea constituyente, nueva constitución, renegociación de los contratos ley, erradicación de los oligopolios y monopolios, descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, como loretanos, tenemos una historia de autonomía, ¿no? En el año 1890 fuimos un Estado federal autónomo.
En 1921, por necesidad, hasta creamos nuestra propia moneda, ¿no? Los cervantinos. Tuvimos nuestra propia moneda por 2 meses, hasta que vinieron nuevamente a invadirnos y nos obligaron a aceptar esas condiciones, ¿no? Entonces nosotros apostamos por una descentralización real, más allá de si se llame federalismo, autonómico, regionalismo, como se llame, lo que interesa acá es saber cuánto estamos nosotros aportando desde Loreto al erario nacional. Según la información que tenemos, solo con el petróleo hemos aportado más de 36.000 millones de dólares a Lima y nos ha quedado solamente los residuos. Si hubiera una descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas real, los 36.000 o los 50.000 o lo que sea que se produzca en Loreto, el 70% se tiene que quedar en Loreto y el 30% irse al proyecto nacional. Esa es la descentralización que plantea Perú Libre y que está en nuestro diario. Por eso es que apostamos por este partido, ¿no? Como loretano. Ahora, Perú Libre es prácticamente uno de los pocos partidos de izquierda que están participando en estas elecciones. Creo que es el único. O el único. En todo caso, ¿usted considera que estas propuestas de Perú Libre todavía pues son viables en un contexto donde ya estamos en un año 2026? Usted mismo habló de estas negociaciones con China, con Estados Unidos. ¿Todavía se puede aplicar este tipo de leyes de una postura de izquierda completamente? Claro, lo que pasa es que habría que definir qué significa izquierda, ¿no? Porque en el mundo existen un abanico de posibilidades de izquierda. Incluso hay candidatos que se autodenominan de izquierda, pero se niegan el marxismo, por ejemplo, ¿no? Es una contradicción. Nosotros nos definimos marxistas-leninistas, mariateístas, y creemos en un método científico, que es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Y esto nos permite tener objetividad. Cuando hablamos de propuestas concretas, más allá de izquierda o derecha, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros como partido? Que lo hace cualquier país independientemente de su línea política. Por ejemplo, el cobre chileno, ¿quién lo maneja? Una empresa estatal chilena que se llama Codelco. ¿Chile es un país comunista? No lo es, ¿no? Es un país que aplica el neoliberalismo, pero en el sector estratégico de cobre tiene claro que el cobre lo tiene que manejar su empresa estatal Codelco, ¿no? Chile tiene una empresa estatal de hidrocarburos, se llama ENAP, pero Chile no tiene ni una molécula de hidrocarburos en su territorio. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca los hidrocarburos? Entre otros lugares del Perú. Se lleva nuestro crudo, lo refina con su empresa ENAP y después nos venden al precio internacional. Ese es el modelo que nosotros queremos cambiar, y eso no es un modelo comunista ni mucho menos, es sentido común, porque ningún país, a excepción del Perú, acepta contratos leoninos, estos contratos ley, a partir de los cuales, por ejemplo, el gas de camisea sale de nuestro subsuelo, y le vendemos a 50 centavos de dólar, mientras otros países que también tienen gas están vendiéndolo a 10, a 14 dólares. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar eso? ¿Queremos cambiar ese contrato? No, no se puede. ¿Por qué? La Constitución no permite. Es un contrato ley y no lo puedes cambiar, ni siquiera el Congreso de la República. Por eso es que es necesario una asamblea constituyente, porque nosotros decimos que el gas de camisea es el pan de la educación del Perú, porque con esa renta recuperada podríamos hacer realidad el sueño de todas las universidades públicas, institutos tecnológicos para los jóvenes, hospitales. Vladimir Cerrón construyó 4 hospitales especializados en Junín, mucha gente no lo sabe. Un hospital contra el cáncer, un hospital materno-infantil, un instituto de medicina tropical y un hospital quirúrgico. Son 4 hospitales en una gestión y media, ¿no? Acá en Iquitos, no me van a dejar mentir nuestros coterráneos loretanos, el hospital Iquitos tiene más de 10 años y hasta ahorita no se inaugura, ¿no? Creo que esas diferencias, tanto no solo en la teoría, sino en la práctica, creemos que podemos darle garantía a la población de que votar por Perú Libre es votar por las aspiraciones históricas que tienen todos los pueblos del Perú profundo, ¿no? Ahora, cuando Pedro Castillo intentó, o no sé si lo intentó, aplicar todos esos lineamientos del ideario de Perú Libre, no lo pudo hacer finalmente porque también intervienen otras fuerzas políticas, ¿no? ¿Usted Claro. cree que Vladimir Cerrón sí podría finalmente aplicar su ideario? Claro, el tema de Pedro Castillo, lo que pasa es que Pedro Castillo se alejó de Perú Libre ni siquiera cuando llegó al gobierno, se alejó de Perú Libre pasando la primera vuelta, ¿no? Cuando pasó la primera vuelta, lo que hizo el profesor Pedro Castillo es rodearse de sus amigos de sindicato, sus amigos chotanos, incluso gente de derecha como Salaverry, como Jorge del Castillo, ¿no? Miguel del Castillo, el hijo de Jorge del Castillo, el sector de la izquierda indefinida, ¿no? Mirta Vázquez, ¿no? Y de hecho, cuando Castillo asume la presidencia, renuncia a este programa e ideario, no lo aplica, renuncia y saca un decreto supremo, una nueva hoja de ruta, y lo que aplicó es básicamente la misma receta que aplican todos los gobiernos. Se alejó de Perú Libre y eso fue su primer gran error,
Y a pesar de eso... Lo mismo pasó con Ollanta Humala, ¿no? Terminó haciendo una hoja de ruta alejándose de sus ideas de izquierda en ese momento, sí, ¿no? Hay que entender que hay un sector muy fuerte en el Perú que son los dueños de las minas. Nosotros en teoría, en materialismo, en teoría política, tenemos identificado pues lo que es las clases, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Y la clase dominante en este caso en el Perú, ¿quiénes son? Son 17 o 20 familias, ¿no? Dueños de los bancos, de los seguros, de los AFPs, los dueños de las minas, ¿no? Etcétera. Son ellos los agroexportadoras, ¿no? Ellos son los que deciden qué se tiene que hacer y ellos son los que financian al 98% de partidos políticos, ¿no? Los mineros, por ejemplo, hay un minero que está financiando la campaña de López Chau, ¿no? De Ahora Nación, que se vende como de izquierda también, pero está recibiendo financiamiento de los dueños del Perú. Mientras los dueños del Perú controlen gran parte de los medios de comunicación y gran parte de las organizaciones políticas, nada va a cambiar y va a ser complicado para un presidente, así sea de izquierda, poder aplicar realmente todas las propuestas. Por eso es que hacemos en ese caso ya un balance y ver en qué condiciones se podrían dar los cambios. Los cambios tienen que ser de acuerdo a las condiciones materiales que tengamos en ese momento. Si llegamos a tener 70 congresistas o entre diputados y senadores, evidentemente podríamos iniciar un proceso de transformación mayor, aunque hay que tener en cuenta que llegar al gobierno significa llegar a una parte del poder. Hay otros poderes fácticos que influyen y que en ese sentido... De hecho, el mismo Congreso es el que termina a veces sacando o dejando al presidente en el mando, ¿no? Así es una parte del poder, ¿no? E incluso en los últimos años podemos decir que tenemos un modelo parlamentarista, ¿no? De que el Parlamento es mucho más poderoso que en este caso el Ejecutivo, pero ¿no? Ahora creo que con la figura de la doble cámara, quienes van a tener esa prerrogativa solamente son la Cámara de Senadores, ¿no? Creo que sí es importante lo que mencionas, hay que ser conscientes de la realidad, tampoco se trata de hacer cambios acelerados, tenemos un horizonte a donde queremos llegar, pero de acuerdo a las condiciones del momento se van a ir dando poco a poco. Comencemos con la descentralización, comencemos con evitar la sobrevaloración de las obras, ¿no? Que es otra tragedia, ¿no? Un alcalde, una autoridad inicia una obra que cuesta 50, termina costando 200, y lo peor, que cuando se termina la obra no sirve, o termina a los pocos años siendo ya inutilizable, como vemos acá en nuestra ciudad de Iquique, ¿no? Y ahora, ¿cómo Perú Libre piensa limpiar su imagen, teniendo el caso de Pedro Castillo, que está en la cárcel? Dina Boluarte tampoco se fue de la mejor manera, y ahora tenemos también otro representante de Perú Libre, que es el actual presidente, que también ha tenido declaraciones polémicas. Entonces, sí, digamos que los máximos representantes de Perú Libre no ha dejado bien al partido. Sí, eso es una autocrítica, y justamente las tres personas que mencionas no son de Perú Libre, ¿no? En el caso de Pedro Castillo vino como invitado del sector magisterial, Dina Boluarte lo mismo, y Balcázar también entró como invitado y renunció al partido el año 2022. Desde ahí no es militante Balcázar, ¿no? Ha sido propuesta de la bancada, porque sí es miembro de la bancada, más no militante. La bancada lo propuso, ¿por qué? Porque no queríamos ser furgón de cola de los candidatos de la derecha, de Mari Carmen Alba, el candidato Acuña creo que era el otro, y del sector de la izquierda indefinida. Teníamos que presentar una propuesta propia para que nuestros 11 votos los vayan direccionados hacia Balcázar. Pero ¿qué ocurrió después? Hubo ahí líos entre las mismas organizaciones de derecha y ahí todo configuró para que quede Mari Carmen Alba y Balcázar. Y en ese duelo de dos terminó ganando Balcázar, más creo que por las antipatías que genera Mari Carmen Alba, incluso dentro de su propia bancada, ¿no? Y esa situación realmente se ha dado por casualidad, ¿no? Y esperemos que Balcázar, lo único que le pedimos al presidente Balcázar es que garantice un proceso transparente, ¿no? Y limpio, y que procure la seguridad del país, ¿no? Es lo más importante en este momento, porque es un gobierno de transición. Y frenar la privatización de Petroperú, la venta de la base naval y otras acciones que estaba iniciando el gobierno de Jerima. No Ahora, una vez en el Congreso también confluyen otras fuerzas políticas, ¿no? Porque no necesariamente Perú Libre puede ser mayoría, ¿no? Puede estar Renovación Popular, está Fuerza Popular, APP. ¿Y cómo ustedes van a manejar esta conciliación con otros grupos políticos? Creo que una prueba de la madurez de Perú Libre es el tema de la mesa directiva, que también ha significado muchas críticas, pero que yo también tengo práctica parlamentaria, tengo experiencia también como asesor de un despacho congresal de la bancada, y hay que tener claro cuál es la situación en determinado momento. Por ejemplo, ¿no? Con 11 congresistas Perú Libre, ¿no? Jamás iba a poder integrar la mesa directiva si es que no hacía acuerdos, ¿no? Para votación de la mesa con otras organizaciones con las cuales no compartimos absolutamente nada en temas de fondo, ¿no? Es necesario, porque esa es la realidad que te manda en ese momento, estando en el Congreso con 11 congresistas. Si
Si tendríamos pues 60 congresistas, no tendríamos necesidad de hacer alianza con nadie y presentaríamos una lista única como Perú Libre. Pero hay que ser conscientes, maduros y decir, bueno, no estaremos de acuerdo en los temas de fondo, como por ejemplo Fuerza Popular siempre vota a favor de las exoneraciones a los tragamonedas, a los casinos, exoneración a los agroexportadores, siempre a favor de las AFP, de los banqueros. Perú Libre es todo lo contrario y eso siempre ha sido así. Entonces no se puede hablar de una alianza. Lo que único que ha habido es un frente para llegar a la mesa directiva. ¿Y por qué es importante llegar a la mesa directiva? Porque en la mesa directiva se priorizan debe haber más de 10.000 dictámenes que están a la espera de pasar al pleno para que se conviertan en ley. Exacto. ¿Cuál es el poder que tiene el presidente y vicepresidente de la mesa directiva? Que pueden de ese montón de dictámenes decir, este jueves quiero que este dictamen se vote y si sale aprobado ya será ley. Y por ello es que tenemos la creación de más de 42 universidades a nivel nacional. Hemos legislado a favor de la clase trabajadora. Los trabajadores CAS de varias instituciones como Migraciones, SUNAT, entre otros, han pasado al régimen 728, aunque nosotros decimos que debería haber un código laboral único, porque esto de tener un montón de regímenes en realidad no es lo conveniente, pero en la medida de lo posible hemos legislado a favor del pueblo, con 11 congresistas, y eso gran parte es porque estábamos en la mesa. Con ello te quiero decir que si se diera una situación de una fragmentación, que lo dudo que va a ser tanta como en los últimos años, vamos a tener que ponernos de acuerdo en aquello que haya consenso, ¿no? Por ejemplo, todos hablan de una necesidad de cambiar la Constitución. Todos, a excepción de los grupos de extrema derecha, ¿no? ¿Es necesario cambiar la Constitución? ¿Usted lo considera así? Sí, por ejemplo... Porque digamos que el país ha sobrevivido gracias a esa Constitución en parte, ¿no? Porque todas las crisis políticas han pasado muchos presidentes, el país ha caído a pedazos políticamente, pero económicamente se ha mantenido. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que ver los indicadores en su real dimensión, ¿no? Y quizás a nivel macro Perú se mantiene, pero si nos vamos a las necesidades, madres gestantes, niños muertos nacidos, o sea, niños nacidos y muertos después de poco tiempo, los índices de desnutrición crónica, anemia, hay analfabetismo todavía. O sea, hay que medir los indicadores de desarrollo humano y ver si efectivamente es tan exitoso este modelo, ¿no? Y compararlo con otros. No se niega el mercado, lo que hay que aclarar es que Perú Libre no niega el mercado, lo que plantea Perú Libre es una economía popular con mercados. Esto lo vivimos en la pandemia. Cuando en la pandemia un paracetamol que costaba 10 céntimos llegó a costar 9 soles acá en Iquitos, 9 soles un paracetamol, el Estado no podía hacer nada. ¿Y por qué? Yo leí el documento que sacó Indecopi. Indecopi dijo, no me puedo meter porque la Constitución no me permite. Estados Unidos hace control de precios en medicinas, en combustibles. ¿Eso quiere decir que es un país extremista? No, es sentido común. El mismo Bukele, que algunos lo ven como un referente, ¿no? En un momento ha tenido que ponerse duro también con un sector del sector alimentario de su país, porque estaban elevando los precios con pura especulación. Entonces, Indecopi tiene que fortalecerse y erradicar esas prácticas abusivas, ¿no? Eso no implica pues negar la iniciativa privada, fomentar el desarrollo de las empresas. Perú Libre lo tiene claro. El gran sector, digamos, de recursos estratégicos sí lo puede manejar a través de empresas estatales, incluso con alianza con otras empresas, ¿no? En el Perú han operado empresas estatales, pero de otros países. ENAP de Chile, Petrobras. Pero no han sido correctamente administradas, ¿no? Vemos el caso de Petroperú. Claro, eso está mal, ¿no? La administración de los últimos 4 años, porque lo que no dicen muchos, Petroperú ha dado ganancias, renta al Estado peruano por 21 años. Su caída vino en los últimos 4 años, que justamente coincide con este periodo de turbulencia, de cambio de gobierno, cambio de directorio, de ministro de Economía, porque como bien sabes, los miembros del directorio de Petroperú son, entre otros, el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas. Cada vez que entra uno, mete a su gente, el otro entra, saca, mete. Entonces la empresa evidentemente se ve afectada, pero no es un problema de la empresa, es un problema, como bien dices, de la administración. Y la prueba de ello es que todos los países del mundo tienen sus empresas estratégicas, ¿no? Brasil, Petrobras, Chile, NAP, Colombia, Ecopetrol, Ecuador, Petroamazonas, ni hablar de China, ni hablar de otros países, Noruega, por ejemplo. Ellos no ceden sus recursos estratégicos. Cuando hablamos de recursos estratégicos, minería, energía, ¿no? Básicamente, hidrocarburos. No lo ceden a otras naciones, o si lo hacen a través de convenios, acuerdos, pero donde la mayor parte de la renta se queda para el Estado, y eso sirve para cambiar la realidad también de nuestras ciudades y de nuestra población, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Más bien, usted tiene un minuto para convencer al electorado de que vote por usted.
Y por Bien. Perú Libre, ¿no? Por Que es Perú el Libre. único partido de izquierda que está postulando en estas elecciones. Sí, muchas gracias, Chabeli, por la oportunidad de dirigirme a toda la población de Loreto. Simplemente soy un iquiteño como ustedes. He estudiado mucho el tema de la realidad nacional, regional y también global, y creemos que podemos hacer realidad el sueño que tenemos de estar integrados con el sistema eléctrico nacional, un ferrocarril de la selva, agua potable para todos los pueblos de las zonas perurbanas y defensa de los derechos para salud y educación digna para toda la población de Loreto. Mi nombre es Claudio Pinedo, voy con el número 1 por Perú Libre, marcar el lápiz y escribir el 1 este 12 de abril. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta edición de Voz y Voto. Y ya sabe, usted tiene el poder en sus manos, lea los planes de gobierno de todos los candidatos y elija correctamente. Nos vemos en el próximo programa.